En el anterior capítulo de Makaine, Nukumizu pudo hablar tranquilamente con Lemon, la cual por fin se libró de todas sus preocupaciones, pero eso no soluciona el problema principal, que es Nagumo. Continuamos con capítulo 3 a 6. Ha pasado una cantidad de tiempo desconocida. Yakizo se ha calmado un poco. Ella lloró mientras se limpiaba las lágrimas con el dorso de la mano. Lo siento, solo estaba hablando de mí de manera unilateral. No te preocupes por eso. En todo caso, debería disculparme por obligarte a decir algo así. Yakizo negó con la cabeza. Aparentemente dijo que no era nada. Jeje, has visto mi lado vergonzoso una vez más. No le digas a otras personas que he llorado, ¿de acuerdo? Ella se rió con lágrimas en los ojos. La seguí y me reí entre dientes también. No me importa mantenerlo en secreto, pero ¿puedes escuchar una de mis historias? ¿Así que es como el dinero del silencio? Claro, ¿qué es? Me aclaré la garganta con una tos. Esto le pasó a una de mis amigas. Noobcon, tienes un amigo. Por favor, no te preocupes por eso. Sí, de verdad. Esa amiga es como Yakizo. Su chico más cercano tiene novia. Sí. Ella les dio sus bendiciones y no trató de intervenir. Sin embargo, desde mi perspectiva, ella parece. ¿Qué le pasa a ella? Si hay una oportunidad, una mínima oportunidad, ella se aprovechará si tiene la más mínima posibilidad. Aprovecharse es una chica mala. Noobcon, ¿te hiciste amiga de una chica mala? Lamentablemente, sí. Sin embargo, ella no quiere arruinar su relación, por lo que decidió construir una nueva. Para permitirse apoyar sinceramente a esos dos, todavía está buscando una nueva distancia entre la pareja. Es porque no quiere negar sus sentimientos, pero tampoco quiere negar lo mucho que quiere estar a su lado. Tratas de endulzarlo, pero ella solo está buscando una oportunidad, ¿verdad? Bueno, supongo. ¿Cuál es la conclusión de esto? De hecho, miré al cielo nocturno y comencé a reflexionar sobre ello. Déjame pensar. Comparado con ella, Yakizo es definitivamente una buena chica, ¿de acuerdo? ¿Qué opinas? Yakizo también miró al cielo. Quizás. Creo que ahora me siento mejor. Me alegro de que te sientas mejor ahora. Gracias, chica mala. Yakizo puso sus manos detrás de ella. Miramos juntos hacia arriba. Soy una persona afortunada. A pesar de que hice algo así, todos vinieron hasta aquí para consolarme. Bueno, eres Yakizo, después de todo. Todos se preocupan por ti porque creen en ti. Are. Noobcon parece muy gentil y amable hoy. ¿Qué ocurre? ¿Conseguiste un gato? No, estos son solo sentimientos de medianoche. Olvídalo. La medianoche es mala. Yanami se burlará absolutamente de mí si ve esto. Miré a mi alrededor inconscientemente. ¿Qué ocurre? Parece sobresaltado. Creo que es casi la hora de volver. Yanami-san también está preocupada por ti. Oh, desperté a Yana-chan. Hice algo malo. Me puse de pie y palmeé mis pantalones. Yakizo pensó en algo cuando planeó ponerse de pie. Ella se sentó de nuevo. Mano. Yakizo extendió sus manos hacia mí. ¿Qué ocurre? Hice algo mal. Sonreí amargamente en el medio y extendí mis manos hacia ella. Entonces, Yakizo tomó mi mano y se puso de pie. Noobcon, has empezado a ser más confiable. Después de todo, es medianoche. Sí, es porque es medianoche. Rápidamente di un paso adelante para cubrir mi vergüenza. Yakizo caminó a mi lado. Noobcon. ¿Qué? Prometo que les explicaré esto a Mitsuki y a Sagumo-san apropiadamente. ¿Incluso a Sagumo-san también? Sí, me reuní con su novio en secreto, después de todo. Quiero disculparme con ella en persona. Yakizo no parece saber que Asagumo-san ya lo sabe. A pesar de que lucho por saber si debo decírselo, creo que se supone que no debo ser yo quien lo diga.
Tanto Yakicio como Asagumo-san deberían ser capaces de transmitir esto de sus propios labios. Claro, te ayudaré a decírselo a Asagumo-san. Ella también está muy preocupada por ti. Incluso vino a mí un par de veces. Gracias, te lo dejo a ti. Cooperaré con el horario de Asagumo-san. Con el aspecto de Asagumo-san ayer, supongo que su reunión no saldrá mal. Hay una cosa más. Nukon, quiero que me ayudes. Yakicio bajó la cabeza. Su cara parece ansiosa. Claro, ¿qué quieres que haga? Todavía estoy aterrorizada si tengo que hablar con Mitsuki. Probablemente huiré si nadie me está mirando. Entonces. Yakicio agarró la parte inferior de mi camisa con fuerza con ambas manos. Entonces, ¿puedes ir conmigo? No digo que tengas que vigilarme. Solo creo que puedo armarme de valor si hay alguien ahí. Bueno, lamento mucho haberte causado problemas constantemente, pero yo... Sí, no me importa. Yakicio se congeló por un momento al escuchar mi respuesta. ¿Estás seguro? Esa es una respuesta poco entusiasta. Di una respuesta simple, pero no es como si estuviera pensando en eso fácilmente. ¿Qué quieres decir? No es la gran cosa, simplemente así lo pensé. Pensé que dirías algo genial. Solo digo líneas geniales en momentos clave. Yakicio puso sus manos en sus caderas con una cara estupefacta y dejó escapar un suspiro deliberado. Nukon, es esa parte que no me gusta de ti. Yakicio se dio la vuelta y caminó hacia adelante con pasos ligeros. ¿De qué estás hablando? Parece haber escuchado mis murmullos. Yakicio se dio la vuelta y me mostró sus dientes brillantes. No te lo diré. Diciendo eso, Yakicio aceleró el paso. A la mañana siguiente. Yanami juntó las manos para dar las gracias por la comida y apiló los platos con los ojos adormecidos. Estoy cansada, Nukumi-sukun, ¿está bien? Estoy bien. Inmediatamente me fui a la cama después de regresar. Yanami-san, ¿no dormiste? Puse el último trozo de mermelada de naranja en mi último bocado de tostada. La dulzura de la mermelada de naranja especial de la abuela de Yakicio es perfecta. Es delicioso. No recuerdo cuándo me acosté. Estoy tan cansada que ni siquiera comí mucho en el desayuno. Después de eso, bostezó sin taparse la boca. Nota al margen, esta chica comió 3 tostadas para el desayuno. Yanami esperó afuera de la entrada cuando Yakicio y yo regresamos ayer. Las dos chicas tuvieron una pequeña charla, se dieron codazos mientras se reían y regresaron a su habitación. Después de verlos, simplemente me derrumbé en la cama y dormí sin siquiera cambiarme de ropa. Luego, Yakicio abrió la puerta y me despertó esta mañana. Komari-chan, ¿quieres otro plato de ensalada? Solo terminaste la mitad de tu tostada. Me desperté demasiado temprano. No puedo terminarlo. Yakicio habló con Komari cuando estaba teniendo una batalla cuesta arriba con la mitad restante de la tostada. Yakicio parece igual de alegre y enérgica esta mañana. Su sensación de inestabilidad de antes ya ha desaparecido. Por supuesto, podría ser solo mi suposición egoísta, pero solo pensar en eso no significa que se haya perdido el tiempo. Bebí un poco de té negro mientras veía a Yakicio y las chicas divertirse. Entonces, vi los ojos de Yanami. Nukumi-sukun. Esa camiseta. Esta. Yakicio me lo dio. Tengo que lavarlo y devolvérselo. ¿Recuerdas que dije que no tenía ropa de repuesto? Me alegro de que ella pueda prestarme eso. Luego, Yakicio nos interrumpió cuando todavía estaba bromeando con Komari. Eso es mío. Me alegro de que el tamaño sea el correcto. Ah, esta es la camisa de Yakicio. ¿En serio, debería quitármelo? Pensé que esto era del abuelo de Yakicio. Aunque esté lavado, ¿realmente seré perdonado por usar ropa de chica? Es solo ropa de repuesto. Iba a darle esto a Yana-chan ayer, pero el tamaño. ¿Lemon-chan? Yanami gritó. Oh, este es el que Yanami trató de usar, pero no le quedaba bien. ¿No te dije que mantuvieras esto en secreto? Es Nukon.
No importa, ¿verdad? Importa mucho. Bueno, esas dos ya son tan ruidosas por la mañana. Apilé los platos después de beber el último sorbo de té rojo. Justo cuando planeo ponerme de pie para ordenar los utensilios, miro esta camisa que le he pedido prestada a Yakicio una vez más. Esta camiseta parece demasiado ajustada para que Yanami la use. No hay manera de que ella tenga un hombro más ancho que yo. En otras palabras, es el busto el que no encaja. Oh, no, un montón de imaginación apareció en mi cerebro. Traté de calmarme recordando la cara de Cayo. En ese momento, un brazo delgado abrazó mis hombros. Yo, Playboy. Te divertiste ayer, ¿verdad? Tsukinoki-senpai abrazó mis hombros íntimamente. Por favor, no me susurres de repente. Por cierto, ¿puedes dejarme ir? Por favor, perdóname. Apenas me calmé. ¡Qué desperdicio! Creo que te va bien. Nukumisukun es inesperadamente capaz. Realmente no hice nada. Cambié de opinión en el medio. Al final, solo podemos mirar. Además, ¿puedes dejarme ir? Ara, ¿te avergüenzas incluso cuando soy yo? One-san es muy feliz aquí. Tsukinoki-senpai frotó mi cabeza con elegancia. Nukumisu, incluso acosa sexualmente a senpai también. Komari levantó la cabeza. Me mira como si fuera un pedazo de basura. Estoy acostumbrado en este punto. Espera, yo soy el que está siendo acosado sexualmente, ¿verdad? Sí, este es precisamente el tipo de sesgo que hace que mi reputación se desplome. Me escapé y observé a las animadas chicas desde la distancia. En ese momento, la abuela de Yakicio se me acercó con una tetera. Nukumisukun, ¿quieres otra taza de té negro? No es necesario. Gracias por su hospitalidad. La abuela asintió. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Yakicio y las chicas riendo como si fueran demasiado brillantes. Lemon tiene excelentes amigos. No realmente, ¿verdad? Las chicas del club de literatura tienen un tipo especial de coraje, o puedes decir del tipo que causa dolores de cabeza. Oye, en realidad estoy hablando de ti, Nukumisukun. La abuela me dio un golpecito en la espalda mientras se unía al grupo de Yakicio con una sonrisa. Finalmente sé por qué a Yakicio le encanta golpearme la espalda. Con una voz animada detrás de mí, tomé los platos que había terminado de comer y me dirigí a la cocina. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.